¿Qué onda, bichos? ¿Todo bien? Hoy estamos aquí para leer, porque es una entrevista. Hoy estamos aquí para leer la entrevista de Times a Bukele, porque Nayib Bukele, nuestro presidente, fue portada de una revista que se llama Times y le hicieron una entrevista el 25 de junio. Ahora creo que la publicaron ayer. Y la entrevista está en inglés, pero ya tenemos la traducción en español, así que vamos a leer esa. Pero antes de eso, no se olviden dejar like, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Y si no lo han visto, si se lo perdieron, muchachos, cuando terminen de ver este video, vayan a ver la entrevista con Wichito y se ve que está excelente. Pero bueno, ahora vamos a vamos a leer esta entrevista de Bukele con Time, que es una entrevista. Time es una revista. A ver. Lee nuestro artículo. Ok. Vamos a leer lo que dice primero. Time entrevistó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en casa presidencial en El Salvador el 25 de junio. Bukele, quien ganó su reelección en febrero con más del 84%, esto ya lo sabemos, acaba de comenzar su segundo mandato. Discutió las medidas de su gobierno contra las pandillas del país y los poderes excepcionales del estado de emergencia que le han permitido suspender algunas libertades civiles para poder encarcelar a más de 81.000 pandilleros. También habló de cómo la rápida caída de la tasa de homicidios ha transformado a El Salvador, de sus esfuerzos para renovar la imagen de la nación, adoptando al Bitcoin como moneda de curso legal, y de por qué el modelo Bukele está tratando de ser emulado en la región. A ver. Acá empieza lo que está en negro grande. Y dice Time son las preguntas que le hicieron. Y lo que dice Bukele es lo que respondió claramente. Entonces Time le pregunta. Time, o quien estaba ahí, Time es el nombre de la revista, ¿no? Le preguntan. Quería empezar con su toma de posesión, que fue toda una producción. Hubo muchas visitas importantes y una delegación grande de Estados Unidos. Les sorprendió el nivel de atención nacional y los funcionarios de alto nivel que vinieron, claro, porque estuvo el rey Felipe de España, el presidente argentino Javier Milei, Donald Trump Jr., el hijo de Trump, Eduardo Verástegui, ¿quién más? Sí, Daniel Noboa, muchos más presidentes, mucha gente, muchas personalidades importantes de todo el mundo, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo. Bukele responde. La toma de posesión es un evento que siempre se hace, es normal. Se espera que haya mucha atención local de la gente del propio país. Obviamente alguna tensión internacional hay, por más que pequeña que sea. Cualquier toma de posesión en Latinoamérica recibe alguna prensa. Empezaron a confirmar algunas personas que traían sus propios followers, cada quien decía, tal persona va y tal persona va. Es decir, empezaron a confirmar algunas personas que traían sus propios followers, cada quien decía tal persona va, tal persona va. Es decir, los youtuberos o todos los que hacen análisis o algo así, ¿no? Que tienen un par de followers decían, Milei va, según mí va a ir Donald Trump, va a ir tal persona y tal persona, ¿no? Luego, incluso algunas personas... ¿qué se pasó? Incluso algunas personas prominentes en Estados Unidos empezaron a venir. Y creo que eso también ayudó a que la misión del gobierno fuera más robusta. El gobierno mandó una misión muy robusta. No solo mandó al secretario de Seguridad, sino que mandó a personas del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, de varias agencias. Incluso vino una misión bipartidista del Congreso y del Senado.
Al final se fue haciendo más y más robusta. Creo que una cosa fue llevando a la otra. Al final terminó cayendo en más atención internacional. Además que nuestro gobierno, por lo menos en este lado del mundo, sobre todo en Latinoamérica, mucho menos en otras latitudes en el hemisferio oriental o en Europa, es mucho menos conocido que acá. Aquí y en esta zona ya es más conocido, por lo tanto ya tenía alguna atención. El build-up que terminó en más atención de la que esperábamos, pero una atención positiva. Y la verdad es que actualmente el gobierno Bukele es reconocido en todo el mundo. Y vos vas a cualquier lado del mundo, a Europa, a Asia, a África, y te preguntan, ¿de dónde sos? Y le decís, soy de El Salvador, y te dicen, te responden, Bukele, Bukele. Y claro, porque, ¿qué más? O sea, Bukele es el presidente más famoso del mundo, con más aprobación, ¿no? En el mundo, a ver, ahora respondí acá, con más aprobación del mundo, es famoso en todo el mundo y todos están siguiendo su ejemplo. O la mayoría de los países quieren seguir su ejemplo. Sobre todo, sí, eso sí, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, a ver, segunda pregunta. Me parece que usted estaba mostrando otra parte de El Salvador. Hoy uno entra al aeropuerto y dice, bienvenido a tierra del surf, volcanes y café. ¿Hubo feedback sobre eso de la gente que viajó acá, sobre todo los congresistas, gente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., Tucker Carlson, quien entrevistó a Bukele, que capaz no hubiera venido si no fuera por usted o por lo que está pasando en El Salvador? Y bueno, si la traducción no es muy buena, hay algunos errores porque no es literal. Y bueno, acá la preguntan, de que todos los que llegaron a El Salvador llegaron solo por él. Tucker Carlson, Donald Trump Jr., e incluso no solo eso, sino de que muchos eventos, como por ejemplo las Olimpiadas de, mm, de Centroamérica y del Caribe, o Miss Universo, o incluso el mismo Messi, no hubieran podido llegar a El Salvador si no fuera por todo lo que está pasando, por todo lo que ha hecho Bukele, ¿no? Entonces, le responde, sí, algunos de ellos incluso están no pensando, están buscando comprar propiedades en El Salvador para descansar, para vacacionar en verano. La verdad es que, ¿por qué no? El Salvador es un país muy lindo, pequeño, el país más pequeño de toda América. Es muy lindo, tiene las mejores playas de surf del mundo. Por lo menos según los surfistas, está en el top 5. Algunos dirían, no, son mejores las de tal o tal país, pero están en el top del mundo. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo, es que es cierto, El Salvador, el café, todos los cafetales. Sí, El Salvador tiene uno de los mejores cafés del mundo. También es debatible con otros países, pero es muy buen café. Tenemos una de las mayores, si no la mayor densidad de volcanes en el mundo, unos volcanes preciosos para conocer, etc. El mayor problema de El Salvador, y por lo cual nunca fue destino turístico para nadie, ni siquiera estaba en el top 100 de los destinos turísticos, era principalmente por la inseguridad, exacto. Al ser el país más seguro de todo el continente, ya no hay ningún freno para no visitar. Es un país totalmente libre, exacto, abierto, fácil de venir, y la mayoría de países no necesitan visa para entrar. 100% seguro, con muchos atractivos naturales en un espacio relativamente pequeño. Hace sentido para mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, al sur de Florida, están a 2 horas en avión. Hay varios vuelos directos todos los días. Hace sentido que quieran pasar algunos días en el año aquí. Y otra cosa, acá hablaba el tema del surf, y es que en El Salvador no hay estaciones, digamos así, entonces
para ir a la playa. Entonces, como por ejemplo acá en Italia, en invierno no podés ir a la playa porque o sea, está helado, ¿no? En cambio, en El Salvador vos vas en diciembre, vos vas en verano, vas en agosto, vas en julio, vas cualquier día que se te dé la gana, vos te despertás, tal vez esa es Navidad, ¿no? Y decís, nos vamos para la playa, vos, sí, vámonos. Y se puede ir para la playa, o sea, no hay problema porque ya es todo el año una estación muy bonita, o sea, no hace ni frío ni calor. Y bueno, acá la tercera pregunta, que esta es muy curiosa. Es muy curiosa porque todos siempre se han preguntado, ¿pero Bukele de derecha o de izquierda? Incluso el mismo Agustín Laje, un politólogo argentino excelente, y hablamos de él en el video anterior, antes de que Bukele fuera a la CIPAC este año a criticar a Soros, a la Agenda 2030, la ideología de género y todo, que después de eso Agustín Laje lo definió como de nueva derecha, pero antes de eso Agustín Laje decía, yo he estudiado muchísimo a Bukele, pero no sé definirlo si es de derecha o de izquierda. Se asimila más a la derecha, pero ahora vamos a ver lo que él dice y lo que le preguntaron y lo que él dice. A ver, le preguntan, ¿cómo esto es para un perfil? Me interesa entender un poco su evolución política, porque su familia estaba conectada a la izquierda salvadoreña. En 2012 dijo que era parte de la izquierda radical, exacto, ya que Bukele empezó en el FMLN, Frente Facundo Martí para Liberación Nacional, que ese era el partido de izquierda, era el partido de izquierda, porque ahora ya no, entonces ahora de afuera se considera que usted es más de la derecha y la mayoría de sus afiliados en Estados Unidos son de la derecha. Si usted tuviera que definir para el mundo de afuera, ¿cómo definiría su política? Exacto, porque vamos a ver, vamos a buscar presidentes de América. Miren, a ver, dice... Argentina, Javier Milei es extrema derecha, sí, pero vamos a ver Bukele. Acá está, El Salvador, Nayib Bukele, presidente derecha, lo definen de derecha. Y acá vamos a ver lo que le responde Bukele. Sí, definitivamente yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. Esa es una división que se hizo después de la Revolución Francesa. Básicamente es tan básica o absurda como decir, bueno, los que defienden los ideales más revolucionarios se sentaron a la izquierda del hemiciclo y los que defendían los ideales más monárquicos se sentaron a la derecha del hemiciclo y se les llamó izquierda y derecha. Desde entonces todos los países se han definido por esa contribución de asientos que se hizo en Francia. A ver, exacto, repasando un poco de historia. En la Revolución Francesa, ¿qué pasó? Estaba el rey, que era multimillonario, todo, tenía todo lo que necesitaba, hacía fiestas y fiestas en la corte de Versailles, que era el palacio donde él vivía, invitaba a todos los ricos, los ricachones, pero el pueblo no tenía nada para comer. Entonces el pueblo empezó a despertar y empezaron los primeros ideales, podemos llamarlos precomunistas, porque Marx y Engels todavía no habían llegado a la teoría comunista. Entonces unas ideologías precomunistas y todos los del pueblo, los pobres y todo, se fueron a la izquierda en contra de la monarquía del rey de Francia, y ahí fue donde empezó, claro, la Revolución Francesa. Y bueno, sigamos leyendo. Entonces lo que Bukele dice es que para él ya no existe derecha e izquierda porque eso es algo muy pasado. Lo cual para mí tuvo algún sentido alguna vez, dice. Por supuesto, uno va aprendiendo y entendiendo las cosas mejor, pero para mí ya no tiene ningún sentido. Una división nacida en la Revolución Francesa ni siquiera es sumamente para decir, es que viene de la civilización humana. Ah, sí, exacto. Además, estas ideologías precomunistas que nacieron de la Revolución Francesa nacieron también de las ideas iluministas, que era, es decir, que por allá por el siglo
18, si no me equivoco, la gente empezaron a decir hay que usar más la luz de la razón y empezaron a poner algunas ideas precomunistas. Luego, ni tampoco es suficientemente moderna para decir está vigente. Para mí es una definición arcaica que ni siquiera es lo suficientemente vieja para ser clásica. No tiene ningún sentido definirse entre izquierda y derecha. Además, sí, yo tengo muchos amigos en la derecha, tal vez actualmente. Tenemos más apoyos en sectores de la derecha que de la izquierda. Pero yo creería que más bien porque nosotros seamos del uno o del otro, porque yo no me considero de ninguno, de ambos. Ni nuestra política de gobierno las hacemos pensando en esto. Las hacemos pensando, ¿esto va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Creo que por algunas coincidencias, sobre todo porque a mi parecer, y alguien que estuvo en izquierda en algún momento, para mi parecer, si quiere hacer un análisis desde afuera. A mí ya no me interesan esas definiciones, pero si quisiera hacer un análisis desde afuera, la izquierda perdió el rumbo exacto. Mundialmente, incluso no tienen referentes, no hay exponentes. Si yo estuviera en ese campo, diría, tenemos una crisis seria de identidad, tenemos que hacer algo rápido antes de que perdamos todos los cargos de elección popular, porque la gente no ve ningún rumbo en la izquierda, la derecha con sus anacronismos y todo, pero al menos está planteando un rumbo. Eso no lo digo yo, lo dicen estudios de izquierda y mucha gente. Exacto, lo que dice Bukele es que la izquierda ya no existe, ya está perdiendo el rumbo, ya no tiene referentes. Los que algún día fueron referentes de la izquierda radical comunista, Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, que ya se está yendo, ya no existe, ya no hay ningún referente para decir, él es el máximo referente de la izquierda y no tiene ningún rumbo, porque la izquierda no tiene sentido, solo le aporta mal a los países y a todo el mundo. Luego, a ver, próxima pregunta número 4. Miren, esta es la portada de la revista Time. Está Bukele, miren con qué saco. Dice, How El Salvador President Nayib Bukele became the world's most popular authoritarian, the strongman. Dice, cómo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se hizo el presidente más popular y más autoritario. Dice, en su toma de posesión usted dijo que sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático y que toda una oposición quedó pulverizada. ¿A usted le parece que es posible tener un país democrático con un partido único y sin oposición o una oposición bastante disminuida? Y aquí viene algo muy interesante, pero primero leamos lo que dice Bukele. Sí, claro, lo que sucede es que un partido único impuesto no es compatible con la democracia, así como está sucediendo en Cuba, que hay elecciones y solo participa el Partido Comunista, como sucedió en Italia en los años 30, 40, como sucedió en Alemania en la misma época. ¿Qué puede escogerse si solo hay un partido? Exacto. Habrá otros que lo defenderán y tendrán sus puntos. Yo creo que un partido único impuesto por legislación no es compatible con la democracia, porque eso ya es dictadura. Pero cuando hay un partido hegemónico, como es en el caso nuestro, tal vez la referencia que tú hiciste fue el discurso de victoria del día de las elecciones. La definición correcta sería partido hegemónico, muy hegemónico. Tenemos el 90% de las sillas en el Congreso y el 95% con los aliados. La oposición tiene el 5%, 3 diputados de 60. Es un partido sumamente hegemónico, casi único, pero la diferencia es que ha sido 100% democrático. No solo porque tuvimos elecciones, porque he escuchado también gente que dice, el hecho de que haya elecciones no garantiza que sea democracia. Exacto. Miren solo Venezuela. Miren Venezuela. Sí, claro, pero en el caso nuestro sí, es decir, venimos con
como un Tribunal Supremo Electoral, que es un Tribunal Supremo Electoral controlado por la oposición. El caso de Venezuela, el Centro Nacional Electoral, que es lo... Tribunal Supremo Electoral de El Salvador corresponde al Centro Nacional Electoral de Venezuela. Y miren, en Venezuela el Centro Nacional Electoral, ¿quién lo gobierna? ¿Quién está ahí? Todos los amigos de Maduro. No hay ninguno de la oposición. ¡Ninguno! Y luego dicen que Maduro es un presidente democrático. Ah, sí, muy democrático. A ver, dice, controlado por la oposición. Es el mismo tribunal que controló la elección anterior de 2021, cuando la oposición tenía las Cortes, la Asamblea, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral, y todas las instituciones del Estado. Nosotros solo teníamos el Ejecutivo. Eso está muy bien documentado. Tuvimos pleitos fuertes y todo, obviamente porque no éramos del mismo lado. Solo recuerden cuando Bukele fue afuera a la Asamblea Legislativa. La primera vez, ¿eh? El país estaba totalmente controlado por la oposición, a excepción de la presidencia y el orden ejecutivo. Con ese tribunal nosotros arrasamos en las elecciones de 2021. Sacamos, si no me equivoco, el 70% de los votos. Eso nos permitió hacer reformas que teníamos que hacer para luego el régimen de excepción, la guerra contra las pandillas, etc. En la elección del 2024 se mantuvo básicamente el mismo tribunal electoral, los mismos partidos políticos. Participó el partido que estuvo en el poder los 10 años antes de nuestro gobierno. Participó el partido que estuvo en el poder los 20 años antes que ese. O sea, está haciendo referencia al FMLN y Arena. Y participó el partido que estuvo en el poder, sí, otra vez. No son partidos, ninguno son amistosos, es decir, son muy vociferantes, muy críticos, se expresan muy fuertemente en contra del gobierno en total libertad. Hicieron una campaña de crítica dura, de golpear, de atacar, lo cual es totalmente válido en una democracia. Pero eso no lo estoy diciendo como algo negativo, sino lo estoy diciendo como algo positivo que demuestra que tuvimos una elección totalmente libre y transparente. Incluso los observadores nacionales que teníamos, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de 3.000 observadores internacionales, aquí en terreno aparte de las organizaciones, pero organizaciones como la Unión Europea, como la OEA, la Organización de Estados Americanos, que son de las más vigilan las elecciones. Todos han dicho que el resultado de la elección, dijeron sus peros, incluso dijeron finalmente después de todo podemos garantizar que el resultado de la elección refleja el sentir y la decisión del pueblo salvadoreño. Eso no lo dije yo, lo dijo la Unión Europea. Sí, eso creo, nadie lo está negando, le dicen. Luego, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedé? Bukele. Correcto, incluso ya unos meses antes, cuando tuvimos la inauguración de los Juegos Deportivos Centroamericanos en el Caribe, aquí en El Salvador, vinieron bastantes medios. Yo les decía, no crean lo que digo yo, porque obviamente yo voy a hablar bien de nosotros, del gobierno, pero ustedes ya están acá, tienen sus cámaras acá, ya pagaron sus boletos de avión, ya tienen sus cuartos de hotel, ya tienen su internet, ya tienen todo, la gente, los fotógrafos, las cámaras de video. Vayan a las calles, pregúntenle a la gente y no vayan a los lugares. Sí, vayan ahí, pero no tienen que ir solo a los lugares más públicos o más grandes donde el gobierno pudiera tener alguna incidencia o algo. No, métanse a cualquier lugar, están seguros. Sí, me recuerdo que Bukele dijo, vayan a cualquier lugar, todos los lugares son seguros, pregúntele a la gente. Bueno, vamos a esquipear esta. Dice, creo que nadie niega el apoyo popular porque es bastante evidente, pregunto yo. ¿Por qué es bastante inusual tener una democracia con un solo partido, no? Bukele, perdón, me fui por la tangente, que no respondí tu pregunta. Exactamente, lo que quería decir con todo eso, y perdón por la tangente, es que sí es la población la que decide eso. Yo no creo que haya un tan solo presidente en el mundo que en sus meetings no trate de sacar todo lo que pueda. Yo estoy seguro que en Estados Unidos, Francia y en todos lados el presidente va a elecciones midterms. O sea, quiere sacar diputados y no trata de sacar todo lo que pueda. Si él pudiera sacar
99% del Congreso lo saca. Yo estoy seguro que el presidente Biden en Estados Unidos, cuando fue a sus midterms, no dijo, mire, solo saquemos máximo 55 para mantener los pesos y contrapesos. Yo estoy seguro que los demócratas trataron de sacar todo lo que pudieron. Ahora, independientemente de quién gane en noviembre en Estados Unidos, que se espera que gane Trump, estoy seguro de que ganen los demócratas o los republicanos, el que está en la presidencia va a intentar con todo lo que pueda, con todos sus recursos, con todas sus finanzas, con todos sus patrocinadores, con toda la gente, el terreno va a tratar lo imposible para sacar si pudieran el 100% de los seats en el Congreso y el Senado. Ahora, no lo lograrán, pero el fracaso de ellos no puede ser nuestro roadmap. Yo no puedo decir cómo todos los presidentes del mundo fracasan y cómo todos los presidentes en el mundo son mal evaluados. Como la gente nunca le da a los midterms muy buenos resultados a los presidentes. Nosotros no vamos a otorgarle artificialmente la mitad del Congreso a la oposición para decir que somos una democracia. Está diciendo que no es su culpa que es tan popular. Exacto, le preguntan, ¿está diciendo que no es su culpa si usted es tan popular? Y usted le responde, exacto. Vi una entrevista con usted en 2019 donde repetía muchas veces, a nosotros nos quedan 59 meses, solo nos quedan 58 meses para hacer este trabajo. Cuando decidió que iba a ser posible ser un presidente por otro mandato, ¿cuándo decidió que iba a ser y cómo tomó esa decisión? Le preguntan. Cuando tomó la decisión de volverse a postular, y porque en 2019 le dijo, a nosotros solo nos quedan 59 meses, o sea, 5 años. Bukele. Lo que sucede es que yo lo dije en el 2019, no solo lo dije en el 2019, lo dije en 2014, no por mí, sino que estaba hablando de otro presidente. Lo usanza en la mente salvadoreña, es decir, en la constitución salvadoreña, es que no se permitía la reelección inmediata. Si se permitía la reelección con un periodo en medio. Eso era lo que se interpretaba en el artículo 152 de la Constitución. Esto es lo que siempre se interpretó. El presidente puede correr una vez y luego no puede correr de nuevo, pero sí puede correr dejando un periodo en el medio. Creo que usted mismo en 2013 también lo había explicado. Yo le expliqué incluso en una entrevista. Luego, si no recuerdo exactamente el año, en el 2014, el presidente que había sido presidente del 2004 al 2009, Elías Antonio Saca, corrió de nuevo en el 2014, exacto, usando esa regla de que se podía correr dejando un periodo de medio. Él corrió para la presidencia de 2014. Las instituciones le permitieron concursar, lo dejaron inscribirse. Él inscribió su movimiento, unió 3 partidos políticos, hicieron una coalición para llevarlo. Y una persona puso una demanda, un ciudadano abogado, puso una demanda en contra de su candidatura, aduciendo que la Constitución, ese artículo 152, no prohibía la reelección inmediata, sino que prohibía la reelección dejando un periodo en el medio. El artículo 152 dice, no podrá ser candidato a la presidencia de la República quien haya sido presidente en el periodo inmediato anterior. El argumento de los ciudadanos y ese abogado en ese momento que hizo ante la Corte Suprema de Justicia en ese momento, yo era alcalde de un municipio pequeño, ni siquiera era alcalde de San Salvador, tenía cero influencia, era alcalde de Nuevo Cuscatlán. El argumento que hicieron ellos ante la Corte era que el artículo había sido mal interpretado, porque el artículo dice, no podrá ser candidato a la presidencia de la República quien haya sido presidente en el periodo inmediato anterior. Al decir no podrá ser candidato, se refiere al periodo actual, el candidato que aún no es presidente. Dicen en la Constitución, no puede ser quien haya sido presidente en el periodo inmediato anterior. Es decir, decían ellos, no puede ser el candidato que fue presidente en el periodo inmediato anterior. Como dice textualmente en el artículo, un poco shocking, pero tiene la razón. Es decir, la redacción del artículo lo que está prohibiendo es que el presidente del periodo anterior se postule como candidato. Textualmente así lo dice. No le di razón yo, le dio la razón la Corte Suprema de Justicia. Dice entonces,
no las que nombraba mi partido, todas las anteriores a las que nombra mi partido. Ellos dejaron correr al expresidente, el presidente pierde las elecciones, sacó el 11% de los votos. No salió tan mal, pero perdió, quedó en tercer lugar. Luego de haber perdido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, resuelve que es correcto. Eso fue una resolución del 2014. Yo era alcalde de Nuevo Cuscatlán, ni siquiera de San Salvador, un pueblito donde yo vivo a la orilla de las afueras de San Salvador. La Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de la Constitución, en el Tribunal Constitucional salvadoreño dijo: es cierto, el artículo 152 no prohíbe la reelección inmediata, sino que prohíbe la reelección dejando un periodo en el medio. Pero dijo la Sala Constitucional en ese tiempo: hay otro artículo que menciona la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Es básica para el sistema de gobierno de El Salvador. Dijeron: por lo tanto vamos a prohibir 10 años. Vamos a prohibir la reelección inmediata por el artículo de la alternabilidad. Y vamos a prohibir el siguiente periodo dejando en medio lo que hizo Tony Saca. Va a ser prohibido de ahora en adelante por el artículo 152. El cambio de interpretación del artículo 152 fue hecho por la Sala Constitucional. ¿Cuándo fue eso? En 2014, hace 10 años. Y bueno, hay muchas más preguntas, pero es muy largo. Entonces, si quieren que sigamos leyendo, déjenlo en los comentarios y denle like a este video. Pero ahora, antes de terminar, quiero hacer dos análisis. El primero es de esta pregunta que dice: la que dice, ¿se puede ser un país democrático con un solo partido? Y bueno, vamos a tomar el caso de los Estados Unidos, allá por 1930-40, los años 30-40. Y es que en 1929 hubo una crisis mundial, la crisis del 29, que afectó a todos los países porque pasó algo en la bolsa de Nueva York, pero hubo una crisis. Entonces era presidente en ese entonces un republicano, se llamaba Hoover. Entonces, ¿qué fue lo que Herbert Hoover se llamaba? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hoover era republicano, dijo, la crisis se va a arreglar por ella sola, el gobierno no tiene que meter manos en el pisto no tienen que meter manos en el sector privado, ¿no? Entonces, hubieron elecciones y participó Herbert Hoover y el candidato demócrata fue Roosevelt. Entonces ganó Roosevelt y hizo todo lo que tenía que hacer, compró una vaca y a todos los ciudadanos que tenían vacas y la hizo para hacer carne para los pobres, hizo un montón de cosas, pero sacó a Estados Unidos de la crisis del 29. Y él fue presidente durante 4 periodos consecutivamente. ¿Y por qué? Porque no había oposición. Los candidatos, no había ningún candidato demócrata. Ningún candidato demócrata a la altura de Roosevelt. Ningún candidato republicano, Roosevelt era demócrata. No había ningún candidato republicano a la altura de Roosevelt. Entonces, no había ninguna oposición. Lo mismo que está pasando actualmente en El Salvador, que no hay oposición. No hay oposición firme. No hay alguien que lidere, que lidere una posición que diga yo soy el líder de la oposición y es una oposición firme. El FMLN ya no existe, Arena ya no existe. O sea, es decir, no hay una oposición y no la va a haber hasta que no pase algo malo. No es que ahorita no hay oposición. Yo creo que a Bukele le va a pasar lo mismo de Roosevelt, que va a seguir porque no hay oposición y no hay nadie que pueda seguir con este modelo, con este gobierno. Luego, lo segundo que quiero decir es la cuestión de la reelección, ya que en 2009 ganó las elecciones el presidente Mauricio Funes del FMLN
Y como vicepresidente fue Salvador Sánchez Serén. Y en 2014 se postuló Salvador Sánchez Serén. ¿Pero qué tuvo que hacer? Tuvo que renunciar 6 meses antes a su vicepresidencia para poderse postular, lo mismo que hizo Bukele. Pero ahí los medios internacionales, los organismos internacionales no dijeron nada y se quedaron calladitos. Pero con Bukele le hicieron un gran escándalo de que era antidemocrático y todo. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado. Si quieren que sigamos leyendo esta entrevista, porque es muy larga, dura 1 hora la lectura completa. Así que si quieren que sigamos leyendo esta entrevista, no olviden dejar like y escribirla acá abajo en la caja de comentarios. Y si ustedes quieren leerla, pues les voy a dejar acá abajo también en la descripción el link para irla a ver. Así que denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Viva la libertad, carajo!